Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy, yo, Leonardo Ramírez Tinanya, de nuevo su querido docente, les van a presentar el tema del día de hoy. Este es un pequeño adelanto de lo que vamos a trabajar en toda esta semana de clases. En este caso, el tema va a ser los ecosistemas, diversidad y conservación. Como es su título, vamos a enfocarnos principalmente en la diversidad de ecosistemas que existen en el Perú y obviamente en cómo podemos preservarlos y cuidarlos. De esta manera, utilicemos esta sesión de aprendizaje, como se lo voy a mostrar ahorita, cuál va a ser la competencia, que es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, que es lo que van a tener que elaborar. Y obviamente el propósito es que ustedes comprendan la diversidad de ecosistemas y su importancia en las comunidades. Por ejemplo, acá en Lima sabemos que es un departamento costero. En Lima, en la capital misma, que tenemos el mar, ¿cómo es fundamental para nosotros como ciudadanos? ¿En qué nos proporciona el mar? Además de alimentación, que es algo que sabemos. Es algo que van a estar observando más detalladamente con el adelanto de la clase. O bueno, durante la clase. Esto solo es un pequeño adelanto. Entonces, ¿cuál va a ser el producto de la sesión? ¿Cuál es lo que van a tener que trabajar ustedes? Principalmente exponer de manera grupal en el que identificamos ecosistemas y proponemos acciones responsables para su conservación. De esta manera nosotros podemos evidenciar que se ha trabajado el desempeño, que es identificar correctamente los ecosistemas del Perú y explicar su interacción con el entorno geográfico utilizando fuentes confiables. De esta manera podemos detallar que se ha evaluado correctamente el producto de decisión. De esta manera ya empezamos a hablar un poco más del tema, que son los ecosistemas, diversidad y conservación. De esta forma, recordemos el reglamento interno, que siempre hay que respetarnos al hablar, respetar los turnos, perdón, participar activamente en las actividades que propongo y mantener siempre una concentración durante la sesión de clases. De esta manera, ¿qué son los ecosistemas? Un ecosistema es un sistema natural donde los seres vivos interactúan entre sí, con su entorno físico, ya sea agua, aire y suelo, en un área determinada. Podemos destacar, por ejemplo, palabras claves como biocenosis, que es un conjunto de seres vivos que habitan en el ecosistema. Por ejemplo, acá en Lima se podría decir que es una biocenosis, posiblemente. O también un biotopo, que es el medio físico donde desarrollan esos seres vivos. Por ejemplo, un biotopo podría ser el mar, ¿verdad? El mar donde viven muchas cantidades de personas. Digo, muchas cantidades de animales, perdón. Ahora, continuando un poco más la clasificación de esos ecosistemas, existe el acuático, marino, agua dulce, el terrestre, bosques, matorrales, herbazales, el del ser humano, como ya sabemos que son las ciudades, los musgos y los desiertos. También existen los saharas, que lo vamos a ver más adelante, y obviamente un ecosistema híbrido en el cual pertenece entre agua y tierra. Ambos son fundamentales para que se puedan coexistir entre ambos. Porque nosotros sabemos, si no existe la lluvia, no existe esas aguas, sería terrestre, y viceversa. Ahora vamos con el ecosistema acuático, ¿no? Donde se desarrolla como cuerpos como océanos, ríos, lagos y mares son esenciales para la regulación del clima y la vida. Este se divide en lénticos y lóticos. El ejemplo, por ejemplo, es acuático marino y acuático de agua dulce. Acá hay una descripción de lo que son los lénticos, por ejemplo, los lagos, las lagunas, los estanques, que son más profundos, son agua estancada, tarda más en congelarse, descongelarse, etc. Y los ecosistemas lóticos, que son aguas en movimiento que se evaporan fácilmente en época de sequía. Son más superficiales, se congelan, eso podemos observar en los ríos, los arroyos, los riachuelos, etc. Como podemos ver dos ecosistemas como imagen de referencia. Uno es un ecosistema acuático marino y el otro es un ecosistema acuático de agua dulce. Ahora podemos hablar un poco más de los ecosistemas terrestres. Como sabemos, son que se desarrollan sobre la Tierra. Siempre dependen del clima y del suelo y la vegetación. ¿Qué quiere decir esto? Que en un bosque donde no hay lluvia, no va a ser un bosque, se va a convertir en un desierto, un sabana con el transcurso del tiempo. Y obviamente no dependen de un agua, como por ejemplo un río o una laguna, sino solamente crecen de manera independiente debido al clima y al suelo. Acá hay dos ejemplos, por ejemplo, el desierto de Sechura y el bosque templado. El bosque templado son un nivel de altitud donde el cual existe en este caso el bosque de neblina. De esta manera en los bosques, en los desiertos no hay tanta clasificación, no existen los desiertos y los saharas. Quizás ciertamente por los cuerpos de agua que están en el entorno y cuál es la vegetación, o la flora y la fauna, como en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que convive en ese entorno del desierto? Un caso particular, por ejemplo, es el de la Huacachina, que todos sabemos que es un desierto y que en el medio hay vegetación y obviamente una pequeña, un pequeño pueblo que está viviendo entre este entorno del agua. Hay ciertos comentarios que dicen ha sido construido, que no es algo natural, pero bueno, eso es algo fuera de nuestras manos ya. Ahora vamos a entender un poco más sobre la clasificación de bosques. En este caso se ha dividido en tres: bosque amazónico, bosque seco tropical y bosque de neblina. ¿A qué se refieren estos bosques? Los bosques amazónicos sabemos que es una selva baja. Ya van a poder observar cuál es la altitud de 80 a 400 y tiene sus propias características, así como su flora y su fauna.
El bosque seco, en cambio, es un espacio muy poco más marcadas, con largas temporadas de sequía, lluvias breves, pero una determinada vegetación. Casi como un desierto se podría decir, ¿no? Pero con crecimiento de vegetación como árboles, el árbol de algarrobina, por ejemplo. Y luego está el bosque de neblina, que se encuentra en zonas altas y con mucha humedad. Esta es característica, como dice su nombre, por la presencia de la neblina. De esta manera podemos ver las altitudes donde se presentan, ¿no? Podemos ver, en este caso, el bosque amazónico se presenta de 800 hasta 400 metros sobre el nivel del mar. Se quiere decir entre la Chala y en la Rupa, mejor dicho, y el Omagua, de 400 a 800, en lo que es la selva baja. También el bosque seco que se encuentra en la costa desde hasta los 1000 metros, ¿no? 1000 metros hasta el Yunga, que es la costa. Bien diferente a lo que es la selva, que es el Rupo y el Amagua. Y finalmente la neblina, que se encuentra entre 1200 y 3500 dependiendo, ¿no? Entre el caso de la Yunga y la Quechua, entre este áreas puede ser entre la costa o la sierra, o también en la selva. Por ejemplo, acá también dejo las ubicaciones de todas las ciudades para que lo puedan observar. Ya con el ecosistema híbrido, que como le dije anteriormente, son ecosistemas que funcionan entre ambos, que haya tierra y agua. Por ejemplo, existen los humedales, los manglares y los pantanos de villa, que son, como podemos ver, agua un poco más estancada, agua más verdosa, donde existe una gran cantidad de flora y de fauna. Y ya obviamente ecosistemas frágiles del departamento de Madre de Dios para que puedan identificar. Por ejemplo, el Boca de Paremaru es un bosque tropical que pueden observar que está a un cierto nivel de altitud y obviamente depende del clima, de las lluvias. Y de igual manera el lagarto, por ejemplo, es un híbrido y se pueden destacar diferentes tipo de ecosistemas. Ya para estar avanzando un poco más y como dijimos del propósito de la sesión es que ustedes investiguen sobre estos ecosistemas que van a ser asignados por mí con la ficha de trabajo que se entregará en breves y las siguientes preguntas respondemos de manera grupal las respuestas halladas. En este caso la ficha de trabajo es esta, van a poner su nombre, su grupo, el ecosistema asignado, la fecha y cómo es el ecosistema que se les fue asignado, qué características geográficas tiene, o sea, tienen que responder todas las preguntas. Sería más detallado porque obviamente estamos buscando cómo hacer la diversificación y la conservación de estos ecosistemas. Acá están las preguntas si alguien quiere observarlas con mejor detalle. Y luego vamos a la rúbrica de evaluación. ¿Qué es lo que voy a evaluar al momento que ustedes expongan? Los problemas ambientales que tienen el ecosistema, la conservación, el uso de fuentes, el trabajo en equipo y la claridad de la exposición oral. Ahora continuando con las exposiciones, cada exposición durará entre 2 a 3 minutos y obviamente tenemos máximo de 10 hasta 15 minutos para hacer esta exposición. Y obviamente ya para cerrar la clase hablaremos un poco más de qué aprendimos hoy sobre los ecosistemas, por qué es importante su conservación y cómo podemos aplicar lo que aprendimos en nuestra comunidad. Y obviamente nuestra conclusión de que siempre hay que buscar la conservación de los ecosistemas porque es futuro para nuestro país y el planeta. También para nuestro entorno. Recuerda que nosotros vivimos de este ecosistema. Acá dejo las plantillas, la plantilla de trabajo, también la transparencia de lo que es lo que van a trabajar en toda la sesión. Recuerden siempre las capacidades las capacidades y la competencia y el desempeño, que manejen fuentes de información para comprender el espacio geográfico. Y finalmente acá están las referencias bibliográficas, las observaciones al tomar en cuenta esa sesión, la ficha de trabajo y obviamente la rúbrica. Eso sí sería todo de mi parte, espero les haya gustado este pequeño adelanto. Bueno, un poco no tan pequeño, pero espero se hayan podido entender totalmente para lo que es el trabajo de esta semana. Muchas gracias y les mando saludos cordiales. Hasta luego.